Hola, seguimos con el segundo día de la creación. Para hacer un repaso, vamos a ver, en el primer video que habíamos presentado, donde hicimos una introducción, explicamos un poquito de cómo era esto de los 7000 años. ¿Por qué tomamos esta medida de 7000 años o la medida de que un día de la creación simboliza 1000 años de nuestra historia? ¿No es cierto? Entonces, simbólicamente, Dios cuando dijo que se cree tal cosa, la luz, por ejemplo, en el primer día, Él estaba simbolizando algo que habría de suceder en el primer milenio de nuestra historia. Eso lo explicamos en el primer video que hemos compartido. Si no lo viste, te dejamos aquí arriba el link para que lo puedas revisar. En el segundo video compartimos lo que significarían los símbolos del primer día. Que era la luz que Él creó cuando Él dijo sea la luz, porque todavía no había creado el sol. Entonces, ¿qué fue lo que Él quiso decirnos cuando Él dijo sea la luz y vio Dios que la luz era buena? Bien, eso lo explicamos en el segundo video. Si todavía no viste ese video, es necesario que lo veas antes de este, y te dejamos también el link aquí arriba para que lo puedas revisar a tu gusto y después continúes con lo que vamos a decir. Por ahora comenzamos con el día 2, con el día segundo de la creación. Cambiamos desde el lago a la nieve y veamos entonces qué sucedió el segundo día. Génesis 1, capítulo 6 nos dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separes las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces, en el día 2 estamos teniendo una sola masa de agua donde Dios la separa. Hace una expansión entre esas aguas y quedan aguas por debajo y aguas por encima. Y dice, y a esta expansión se le llama cielos. O sea que encima de los cielos había agua. Y esta, por esa razón que hicimos venir aquí, esta es una forma de caer esa agua de los cielos, ¿no? Veíamos al comienzo del video una forma de acumularse, ¿no? Con el lago. Y esta es una de estas formas que cuando no cae en estado sólido, cae en estado líquido, ¿no es cierto? Todos conocemos más o menos el ciclo de las aguas. Pero, ¿qué serían o qué representan estas aguas en la Biblia? Bien. En Apocalipsis 17:15, voy mirando el costado porque tengo el machete de las citas bíblicas. En Apocalipsis 17:15 nos dice: me dijo también, las aguas que has visto,
donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Entonces tenemos aquí una representación profética de lo que simbolizan las aguas en la Biblia. Pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Pero a su vez, la Biblia también nos habla de otro significado. En Jeremías 17:13 nos dice quién es el dador de esas aguas. Y dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Entonces acá nos está diciendo que Jehová es el manantial de aguas vivas, y hace una distinción. Tenemos entonces las aguas como un término general y aguas vivas, ¿no es cierto? Aguas vivas, ¿cuáles son? Las aguas vivas son aquellas que generan oxígeno, que generan vida. Aquellas que al estar en movimiento y al estar oxigenadas, entonces generan que se produzca vida, ¿no es cierto? Generan que estén siempre limpias, libres de contaminantes, libres de toxinas. Esas son las aguas vivas. Esas podemos compararla con un río, un arroyo, una catarata. Una catarata sirve para oxigenar muchísimo el agua, etc. Aguas muertas puede ser incluso en la geografía bíblica el Mar Muerto. El Mar Muerto podríamos tomarlo como un gran lago que no tiene salida, recibe aguas de todos lados y nunca sale agua de ahí. Por tanto, la concentración de minerales es tanta, la concentración de sales es tanta que genera muerte y no vida. No hay nada que pueda vivir allí. Lo mismo podría ser una laguna, que si bien no tiene agua salada, pero sin embargo tampoco tiene el oxígeno suficiente como para que haya tanta cantidad de vida como en otros lugares. Los estanques son aguas que no generan vida también. Entonces tenemos estas dos posturas, estas dos formas o estos dos destinos que tiene la misma agua que cae del cielo. Agua que si se mantiene en movimiento es agua viva. Si se mantiene estancada es agua que tiene destino de muerte. En Juan capítulo 7 nos dice, Jesús mismo nos dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Entonces Jesús mismo se está alineando al Padre, aquel dador del agua de vida, y Él está diciendo: el que crea en mí tendrá en su interior ríos de aguas vivas. Entonces tiene que ver mantener esa agua en movimiento, mantener esa agua oxigenada, tiene que ver con la creencia, tiene que ver con nuestra fe misma, ¿no es cierto? Porque Jesús lo dijo así. Jesús dijo: el agua viva es la que viene del Padre y yo la brindo a las personas, a aquellos que creen en mí. En el mismo Juan, capítulo 3, versículo 8, nos habla de cuál es la característica que hace que esos creyentes en Jesús se mantengan oxigenados, se mantengan vivos. Y dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, recordemos que Pablo dijo que la ley es espiritual, la ley viene de Dios. Dios mismo dice que su palabra no volverá a él vacía, sino que como la lluvia, comparando la palabra de él con agua, dice: como la lluvia que desciende a la tierra y riega y genera vida, y luego vuelve a subir, así es su palabra, que no volverá a él vacía sin antes hacer todo lo que se le ha encomendado, todo lo que se ha predestinado para esa palabra. Entonces Dios mismo nos compara a la palabra de Dios, la ley, que es Jesús. Jesús es la ley, la palabra de Dios hecha carne, de acuerdo a Juan capítulo 1. Entonces nos compara eso con la vida, con el agua, ¿no es cierto? Con la fe misma. Y yo no puedo decir: Señor, creo en ti, y no hacer nada por eso, ¿no es cierto? Entonces, si la fe nuestra, si nuestra creencia es la que determina ese movimiento, esa oxigenación, entonces, ¿qué es la palabra fe?
La palabra fe en hebreo es la palabra emuná, y en el griego es la palabra pistis. Entonces, el significado que tienen, tanto en el hebreo como en el griego, es el mismo. Fidelidad, ser fiel, ser constante, ser algo firme, una roca, una firmeza en lo que uno está creyendo. Eso es la palabra fe. Ser fiel, básicamente. La mejor traducción que podríamos tener de la palabra fe. Entonces, si nosotros decimos que fe es ser fiel, ser alguien fiel a algo, entonces cuando nosotros hablamos de Dios, cuando hablamos de Jesús, no podemos decir que yo tengo fe en Él solo por creer en mi mente. Tengo que también demostrarlo con mis acciones. La fidelidad se demuestra de esa forma, no con palabras, sino con hechos. Y de eso hablaba, por ejemplo, Levítico 18.5. Levítico 18.5 nos dice: pongan en práctica, no dice crean, dice, no dice ahí ténganlas en su mente, no, dice pongan en práctica mis leyes y decretos, y el hombre que los cumpla vivirá. Yo, el Señor, lo afirmo. Y este pasaje ha sido muy debatido por mucho tiempo y no pretendo ponerme en ese debate, pero lo que se refiere ahí es a Jesús mismo. Jesús, por haber practicado la ley, haberla cumplido a la perfección, Él consiguió la vida. Él, al haberla cumplido a la ley, a la perfección, es que puede después resucitar al tercer día. Si se le hubiese hallado un pecado, recordemos que 1 de Juan 3.4 nos dice que pecar es transgredir la ley. Si se le hubiese hallado un pecado, Él no habría podido resucitar al tercer día. Pero sin embargo pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque Él cumplió la ley a la perfección. Y dice, el hombre que lo cumpla vivirá. Él demostró fidelidad, Él demostró su fe. De eso se estaba hablando. Jesús sí tenía una fe pura, fidelidad absoluta al Padre. Y por esa razón alcanza la vida. En Santiago capítulo 2, versículo 18, el apóstol nos dice, este apóstol, recordemos, que era el hermano de Jesús, Santiago o Jacobo, ¿no es cierto? Tiene la misma cosa. Entonces, el mismo hermano de Jesús nos dice, uno podría decir, tú tienes fe, yo tengo hechos, u obras, también se traduce en otra. Muéstrame tu fe sin tus hechos, sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso mismo estaba diciendo Santiago, el hermano de Jesús, donde él nos da una clara idea de que la fe, la fidelidad, se demuestra por las obras. No por una cuestión solo de creencia. Claro que tenemos que creer, claro que tiene que pasar por nuestro intelecto, pero tiene que eso que pasa por nuestro intelecto tiene que demostrarse en obras, en hechos concretos. Porque cuando nosotros lo demostramos en hechos concretos, nos estamos jugando el todo por el Padre, y ahí le demostramos la fidelidad de la cual hablamos. Eso es tener fe. Eso es lo que distingue a esas aguas vivas, a esas aguas que están oxigenadas, que generan vida. Génesis capítulo 2, versículo 17, le dice a Adán, no comas del fruto de este árbol, porque si lo comes ciertamente morirás. Porque, bueno, la paga del pecado es muerte. Entonces acá tenemos el principio de lo que serían las otras aguas, ¿no es cierto? Si tenemos las aguas oxigenadas, las aguas que generan vida, que son aguas que van acompañadas de la fe, de la fidelidad, de los hechos que acompañan el intelecto, del estudio y la creencia de la palabra de Dios, entonces las aguas que generan muerte es todo lo contrario. Es a aquellas que desobedecen a la palabra de Dios, que pasa por su intelecto. Adán conocía de la palabra de Dios, Adán sabía cuál era el mandato de Dios, pero aún así decidió no obedecer a ese mandato. Y eso le generó muerte. Esas aguas, porque tal vez ustedes estarán pensando, bueno, las aguas que generan muerte son aquellos que nunca llegaron a una iglesia, que no creen, etcétera, etcétera, etcétera. No se refiere solo a eso. Se refiere incluso a los que están dentro de una iglesia o los que están creyendo en Dios. Creer es una cosa. Mucha gente cree que existe un Dios. Mucha gente cree que Dios ha repartido órdenes, leyes, estatutos, decretos. Mucha gente cree en eso. Pero cuando no lo acompañan con sus hechos, eso queda solo en una creencia. Queda estancado en la vida de esa persona y eso trae muerte.
Tal vez sea una muerte que se vea un poquito más a largo plazo que en otros, pero muerte al fin. El destino sigue siendo el mismo, el destino sigue siendo la muerte, porque la paga de no cumplir, de no obedecer la ley de Dios, que es lo que la Biblia nos enseña que es pecado, la paga de eso es muerte. Y lo dice la misma palabra de Dios. Entonces esas aguas son las que traen muerte, las que están en anarquía, las que están en desobediencia. Recordemos, por ejemplo, Daniel capítulo 7, versículo 25, habla del espíritu de aquellas personas que serían contrarias al Mesías, contrarias a Cristo, o el anticristo como se conoce. Ese espíritu del anticristo, dice Daniel capítulo 7, versículo 25, que vendría a intentar cambiar los tiempos y la ley. Y justamente ¿por qué vendría a hacer querer hacer ese cambio de los tiempos y de la ley? Porque cambiando los tiempos, que son los moed, los tiempos establecidos por el Creador, Él podría dominar la mente de las personas. Y cambiando la ley del Creador, Él podría traer la atención de esas personas, en vez de mirar hacia la luz, mirar hacia la oscuridad, que es lo que hablamos en el primer día. Y eso genera muerte. Y eso es lo que nosotros tenemos que repasar en nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos creyendo? ¿Qué es lo que estamos aceptando como doctrina en nuestro interior? Una doctrina que nos lleve a un destino de vida por medio de la obediencia, de la humildad a la ley del Creador. Y esto no deja de lado a Jesús, obviamente que no. Él dijo, yo soy la palabra hecha carne. Él dijo, si me aman, guarden los mandamientos. Entonces, no lo deja para nada de lado. Tenemos que creer en Jesús, pero practicar con nuestros hechos la ley de Dios. Son dos cosas que tienen que ir acompañadas. Y lo dice, por ejemplo, en Apocalipsis. En Apocalipsis 14 nos habla de esto, de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe o la creencia en Jesús. Las dos cosas son necesarias. En el mismo Apocalipsis nos lo dice. Fíjense, por ejemplo, en Juan 14:15 fue cuando Jesús nos dijo, si me aman, guarden mi mandamiento. En Romanos capítulo 3, versículo 31, el apóstol Pablo, hablando de la ley, hablando de toda esta dinámica de la ley, la gracia, de creer en Jesús y demás, nos dice, luego, por la fe, por nuestra práctica, por nuestras creencias, el creer en Jesús, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, nos dice Pablo, sino que la confirmamos la ley. ¿Por qué confirmamos la ley? Porque la ley siempre habló de Jesús. La ley siempre, con los sacrificios, apuntaba a Jesús. Esto que ustedes están haciendo con este corderito, con este chivito y demás, todo esto es lo que habrá de hacer el Mesías. Ese era el objetivo de la ley. Esa era la finalidad. El fin de la ley es Cristo. Porque la ley siempre apuntó a Cristo. La ley siempre tuvo como objetivo, como meta a Cristo. Todos los sacrificios nos hablaban de Él. Todas las pagas por retribución nos hablaban de Él. Todas las cosas que nos viene hablando la ley siempre es con algo que habría de hacer el Mesías, con algo que habría de hacer el Cristo. Entonces, practicar la ley nos lleva sí o sí a esto, a Cristo. Nos lleva a reforzar en nuestra mente, nuestra fe, nuestras creencias. Yo creo que vino el Mesías, yo creo que el Mesías estuvo en la tierra, yo creo que el Mesías nos da salvación, y practico la ley porque eso refuerza lo que creo. Eso es la dinámica que la Biblia nos enseña. Si yo amo al Mesías, entonces lo demuestro con mis actos. Y así es como en Apocalipsis 14:12 nos dice, aquí se verá la fortaleza del pueblo santo, de aquellos que cumplen los mandamientos y son fieles a Jesús. El mismo Apocalipsis nos dice que estas son las dos condiciones, las dos características que tendría el pueblo santo. Guardar la ley, guardar los mandamientos y creer en Jesús. Es por esto que era necesaria esta división en las aguas. Porque tenemos aguas, el grueso, digamos, el montoncito de agua del principio, todos decían creer.
pero que tuvo que hacer una separación, una expansión en esas aguas, donde quedaron por un lado los que solo creían y los que creían y practicaban. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver en qué punto estamos, ¿no es cierto?, de esta división. En Génesis capítulo 7, versículo 6 nos dice: era Noé de 600 años cuando el diluvio vino sobre la tierra. Y Génesis, en esto que ya comenzamos, esta historia, recordemos que en el primer día termina en el nacimiento de Noé. Noé nace exactamente cuando finaliza el primer día. 600 años después, o sea, a la mitad del segundo milenio, o 600 años del segundo milenio, ahí el diluvio viene a la tierra de acuerdo a Génesis 7, 6. Y ahí tenemos, si nosotros sumamos en la genealogía después de esto del diluvio, tenemos la genealogía de los hijos de Noé. Si nosotros hacemos una suma de las genealogías estas, como la hicimos en Génesis capítulo 5, entonces nos va a dar que Noé con el sumatorio de los hijos, llega todos estos años hasta Abraham. Y Abraham nace en el año 2008 desde la creación de Adán. O sea, desde Adán tenemos 1000 años hasta el nacimiento de Noé. Y de Noé otros 1000 años hasta el nacimiento de Abraham. Eso lo podemos sumar con las genealogías. Ahí tenemos un hermoso registro de los años que pasaron. Entonces, lo que atañe a este segundo día es lo que sucedió entre el nacimiento de Noé y el nacimiento de Abraham. Entre esos dos nacimientos tenemos ahí todo lo que sucedió en este día. Sabemos ya por las genealogías que nos da la Biblia, sabemos en qué etapa o qué momento de la historia bíblica acontece durante estos 1000 años, el segundo milenio desde la creación de Adán. Desde el nacimiento de Noé, el final del primer milenio, hasta el nacimiento de Abraham, conclusión del segundo milenio o final del segundo milenio. Entonces, en ese periodo de tiempo es que vamos a estar viendo si es que corresponde a estos símbolos de los que hemos hablado. El agua, esta división de las aguas como agua que obedece, que genera vida, que viene del Padre, y la otra agua que también fue creación de Dios, pero que no quiere someterse y no quiere obedecer. ¿Corresponderá estos dos pensamientos, estas dos líneas dentro de lo que ocurrió en este milenio? Bueno, veamos. Génesis capítulo 6, versículo desde el 1, nos dice cómo se comportaban las personas en esta época y dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces, tenemos una primera etapa y es que las personas empezaron a multiplicar. La gente empezó a ver de a montones en la tierra. Y a ver, ¿cuánta gente podría haber habido en la Tierra? Como para que ustedes tengan una idea, se calcula hoy por medio de los estudios antropológicos la tasa de población o el porcentaje de crecimiento poblacional de la población mundial hoy en día es 2 y pico por ciento de tasa de crecimiento poblacional. Si nosotros ponemos esa tasa de crecimiento poblacional a Adán y Eva, nos da como resultado que en 1000 años, solamente en 1000 años, podrían llegar a 7 u 8 mil millones de personas habitando en la Tierra. En solo 1000 años, esto sin contar muertes por guerras o catástrofes que mueran muchas personas de una forma no necesariamente natural. En solo 1000 años. Entonces podrían haber habido mucha cantidad de gente para la época de Noé.
Contrario a lo que a veces se cree, se piensa, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿quiénes son estos hijos de Dios mencionados en Génesis 6? Porque nos está mostrando como que estuvieran en otra posición fuera de los hombres, como si fuesen algo diferente. Porque dice, los hijos de Dios vieron, cuando las hijas de los hombres estuvieron multiplicándose, vieron y las codiciaron, las desearon. En Job capítulo 1, versículo 6 nos dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales estaba también Satanás. Entonces, en Job nos da a entender que estos hijos de Dios eran ángeles, diferentes a Satanás, sino que ángeles que dejaron su morada, que pervirtieron su propia condición. Y en este relato de que sean ángeles, tenemos un relato curioso narrado en el libro llamado Libro de Enoc. Claro, no es un libro que haya escrito exactamente el mismo Enoc, porque Enoc vive en el año 1000 desde la creación de Adán, y este libro fue escrito un par de años antes de Cristo. Entonces no es un libro realmente escrito por Enoc, sino que más bien era lo que se conocía que había dicho o que había enseñado Enoc, y al tiempo lo escribieron en un libro. Entonces no es un libro que yo diría que es confiable. Sabemos que no es canónico, no es un libro que pertenezca a la Biblia, al menos no en nuestra Biblia. Hay otras ramas que sí lo han incluido, pero no en la nuestra. No es canónico, pero sí es curioso los datos que nos da, y nos dice que estos llamados ángeles, nos da el número, la cantidad de ángeles que habrían descendido, los nombres de los mismos, y que estos ángeles habrían tenido relaciones con estas mujeres, pervirtiendo así la creación de Dios. Y ese es el énfasis que nos dan. Hubo mezcla entre ángeles, entre demonios y humanos, básicamente se pervirtió esa creación de Dios. Por eso cuando vemos el relato de Noé, nos dice que él era justo, él era perfecto, no tenía defecto en sus generaciones. Nos da ese hincapié de que Noé era perfecto. Entonces, como les digo, no es un libro canónico, no es un libro del cual yo les diría vayan y depositen toda su confianza, pero sí es un muy interesante libro lo que aporta, la luz que aporta al relato bíblico en Génesis capítulo 6. De ahí en más está en nosotros ver los detalles de esto y compararlo. Otra de los datos curiosos que tenemos para rescatar es lo que creían las culturas de esa época. Una de esas culturas era la cultura sumeria, que posteriormente viene a ser la cultura babilónica también, influenciada por esto. En la cultura sumeria se entendía que hubo seres de otro planeta, seres que no eran de la Tierra, que vinieron y hicieron como una especie de experimento genético para crear al hombre. Y oh casualidad, los sumerios indican que tomaron a un simio o a una especie de simio y lo convierten en lo que hoy es un hombre por medio de estos experimentos genéticos, teniendo mezclas con estos seres que eran de otros lugares. Entonces, la misma cultura sumeria también nos da indicio de eso. Tenemos indicios en la cultura griega, en la romana, en la nórdica, donde todas estas culturas tienen mitologías que nos hablan de mezcla de dioses y humanos. Todas estas culturas, y son los que después ellos llamaban los héroes, los semidioses, y lo que hoy todos nuestros hijos consumen mirando las películas de DC Comics o Marvel cuando hablamos de los superhéroes. Todos estos superhéroes tienen este trasfondo y vienen desde esta época de la creación. De esta mezcla de seres humanos extraordinarios porque tienen algún componente, una estrella que vino de otro planeta, un ser que lo mandaron de otro planeta, como en el caso de Superman, la Mujer Maravilla, etc. Todos tienen estos mismos componentes que están narrados en Génesis capítulo 6. Y eso, ¿qué es lo que dice Dios de ellos? Bueno, por ejemplo, acá en Génesis 6:4 nos dice, había gigantes en la tierra aquellos días, estos seres de los cuales hoy llaman héroes o superhéroes,
Y dice, y también después del momento en que se llegan los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Dice, estos hijos de esta mezcla, dice, estos fueron los valientes de la antigüedad, fueron varones de renombre. ¿Y cuál renombre tendrían? Que hasta el día de hoy lo seguimos viendo en las películas de cine. Hasta el día de hoy perdura el renombre de aquellos en nuestra ignorancia, creyendo los dioses o semidioses o héroes o superhéroes. Entonces, otro dato curioso que pueden sacar de ahí es que cuando usa la palabra gigante, normalmente nosotros tendemos a pensar de que, por ejemplo, Goliat era uno de ellos. Sin embargo, no. En la Biblia, en este momento, a los gigantes los llama con la palabra hebrea Rafá, que es una palabra hebrea diferente a la palabra utilizada para gigante cuando se refiere a Goliat. Rafá es la palabra, Rafá es la palabra usada para Goliat y Nefilín es la palabra usada para gigantes en esta época bíblica, en el Génesis 6. Son dos palabras diferentes, se refiere a dos gigantes diferentes, uno nacido de una mezcla entre humano y no humano, y otro un gigante, tal vez por una deformación u otra cosa. Son dos cosas diferentes. Entonces, esto lo que nos prueba es el tipo de mentalidad, el tipo de inclinación que tenía esta gente en esta época. Génesis 6:5 nos dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo el designio, todo pensamiento de los hombres y del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se lamentó Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón, le pesó en su corazón. Entonces, la misma Biblia nos está diciendo que continuamente la humanidad en este milenio pensaba en hacer mal, en hacer las cosas contrarias a Dios, en mezclarse con seres sobrenaturales, para adquirir algo que a ellos les beneficiara, con tal de no ir a rendirse a su creador. Continuamente buscando el mal, continuamente en la anarquía, continuamente en no querer humildemente aceptar las leyes de Dios. Ese era el pensamiento de los hombres de esa época. Y recordemos que, por ejemplo, en Mateo 24:37 Jesús nos dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso es importante estudiar estos días, conocer qué es lo que habría sucedido. Y esto era lo que sucedía. Era una total anarquía en contra de su creador, era una total querer ir en contra de lo que el creador mismo había establecido para ellos. ¿No es acaso lo que sucede hoy? ¿No es acaso el tipo de pensamiento que hay hoy en día? Vos podés, por tus propias fuerzas, por tu propio mérito, vos sos el superhumano que quieras. Este es el tipo de pensamiento que nos implantan hoy. Es lo que se llamaría el humanismo, es lo que se llama la nueva era. Este es el tipo de pensamiento que hay hoy. No necesitas un Dios, no necesitas un creador, no necesitas que nadie venga y te diga qué hacer. Vos podés. Solo vos y con tus propias fuerzas. Ese es el pensamiento que predomina. Y no solo fuera de la iglesia, dentro de las iglesias también. Dentro de los que se consideran creyentes también predomina este tipo de pensamiento, donde no se doblegan ante alguien que pueda llegar a tener autoridad o decirle cómo debe vivir su vida, en el caso de Dios. Si Él es nuestro Padre, Él es el que nos creó y el que desea lo bueno para nosotros, Él debe saber qué es lo que nos conviene y lo dejó escrito en su palabra. Capítulo 6, versículo 3 nos dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bien, aquí hay mucha gente que toma este texto de forma literal, que Dios decía
que el hombre no viviría más de 120 años. Sin embargo, tenemos en la Biblia muchos ejemplos posterior a esta declaración de gente que vivió más de 120 años y como que fue bajando de forma gradual la expectativa de vida de las personas. Pero no queda solo en la Biblia. Por ejemplo, vamos a nuestra propia época. En nuestra propia época tenemos a Jean-Louis Calment, un poquito difícil para mí el nombre, Jean-Louis Calment, una persona, una mujer que vivió 122 años, y muere ella el 4 de agosto de 1997. Entonces, en nuestra propia época tenemos unas personas que superan lo que Dios dijo. ¿Y cómo tomamos esto? ¿Será que estas personas lograron esquivar la orden de Dios? ¿O será que Dios se estaba refiriendo a otra cosa? Bien, hay otra teoría, hay otra hipótesis sobre esto de los 120 años, y es que se refiere a 120 jubileos. Los jubileos en la Biblia, que están establecidos en la misma ley de Dios, son un periodo de tiempo para llegar a la liberación, para llegar a la restitución de todas las cosas. Esto hablaba a los jubileos, que cuando llegaba el periodo de 50 años, era 7 por 7, 7 semanas anuales, al año siguiente, en el año 50, era jubileo. Y en ese jubileo se restituía todas las cosas. Vos vendiste una tierra, volvía a ser tuya gratis, de gracia. Y este jubileo hablaba de lo que habría de ocurrir ahora con la segunda venida de Jesús, donde Él restituiría todo lo que nos fue robado. De eso hablan los jubileos. Y eso ocurría cada 50 años. Entonces, si nosotros multiplicamos los 50 años del periodo de jubileo por 120 periodos de jubileo, por 120, nos da exactamente 6.000 años. Y esto es el tiempo que Dios ha determinado para la humanidad. 6.000 años, como los 6 días de la semana, como los 6.000 años que el hombre gobernará, para después tener el Shabbat milenial, el reino de Cristo, el 7º milenio, donde Él habrá de reinar y se regirá la humanidad por las reglas de Él y no por su propia voluntad. Eso es lo que nos está hablando Dios. Dios dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, sino que tendrán un periodo de tiempo de 6.000 años para que ellos puedan tomar su decisión, para que ellos puedan elegirme, optar por mí, y después vendrá el juicio, vendrá mi reino milenial, y harán mi voluntad, ¿no es cierto? Ahí, cuando llegue este tiempo, ya no habrá arrepentimiento. De hecho, tenemos incluso un doble mensaje, porque el diluvio viene a los 600 años de Noé, justo con una tipología, como un ejemplo, un símbolo de estos 6.000 años. En el año 6000 habrá de venir el juicio de Dios, habrá de empezar su reino, y en el año 600 de la vida de Noé vino también el juicio a la tierra, donde se destruyó la maldad y comenzó un periodo de paz con Noé, con aquellos que querían obedecer a Dios. Bueno, entonces, ¿qué más tendríamos que decir de esta época? Sucedieron muchas cosas, como podemos ver, ¿no es cierto? Tendríamos para hablar mucho de la cosmovisión, de algunos detalles más, detalles menos, pero no es el objetivo de este video. Hay algo más que sucede y que sí es importante, y es la Torre de Babel. Cuando hablamos del diluvio, hablamos de una separación, de una expansión entre la gente mala de esa época, la gente que no quería obedecer al Creador, y un nuevo comenzar con Noé. Eso ya de por sí es una expansión entre dos aguas, una división entre las dos aguas. Sin embargo, ese no es el foco principal profético de esta época, sino que también era un símbolo de lo que habría de suceder. Por esa razón Jesús nos dice que como en los días de Noé sería en el fin de los tiempos. Era un símbolo de lo que habría de venir. Pero hay algo más, hay otras aguas donde marca una división que va a marcar toda la historia de nuestra humanidad. Y esto lo podemos ver con la Torre de Babel.
En la Torre de Babel tenemos relatado la historia de Nimrod, uno de los descendientes de Cam. Esto lo podemos corroborar en Génesis capítulo 10. Nimrod, descendiente de Cam, fue el primer poderoso en la tierra, poderoso cazador delante de Jehová, dice la Biblia. Y la palabra que usa para decir delante de Jehová no era que él iba con favor de Jehová, sino en contra de Jehová. Como si fuese un oponente a Jehová. Entonces Nimrod encabezó a la humanidad en una anarquía, en una rebeldía en contra de Jehová, y la orden de Jehová dada era que se poble toda la tierra, que se llene de nuevo toda la tierra, y él dijo: no, juntémonos, hagámonos un nombre, dice, y construyeron lo que se conoce como la Torre de Babel, como una muestra de rebeldía en contra del Creador. No vamos a hacer lo que vos nos decís, haremos lo que nosotros queremos. Y desde ese momento hasta el día de hoy, todos los imperios quisieron construir lo mismo. Todos los gobernantes, todos los poderosos de la tierra quisieron construir lo mismo. Quisieron construir un imperio gobernado por una sola persona o por un pequeño grupo de personas, dominándolo todo. Y siempre tuvieron un mismo problema: la lengua. Porque en ese lugar lo que Dios hizo fue confundir sus lenguas, que hablen distintos idiomas, y así se esparcieron por todo el mundo porque no lograban entenderse. Y desde ese momento todos los imperios quisieron hacer hermanar, digamos, estas cosas por medio de, bueno, valga la redundancia, por medio de gobiernos imperialistas, poniendo en cada uno de estos imperios lo que se conoce como la lengua franca. Hoy en día esa lengua franca es el inglés, pero fue en otros tiempos el griego y distintas otras lenguas. Pero siempre se tuvo ese mismo objetivo. De hecho, el sueño de Alejandro Magno, el sueño de los imperialistas griegos, era justamente esto: era una sola lengua, una sola cultura, una sola religión, y eso se está consiguiendo en los días de hoy. Siempre, desde Nimrod, se vino con esta misma idea. Nimrod fue el que propuso o el que impuso la adoración solar. Y posterior a su mente lo adoraron a él como si fuese un dios solar. Y de ahí tienen muchas variantes. En esto podemos ver cómo, si entramos en detalle, no es el objetivo de este video entrar en los detalles de esta adoración, pero básicamente lo que este Nimrod propone es él como un dios solar, a su esposa Semiramis como esa diosa lunar o la diosa femenina, de donde surgen todos los cultos de fertilidad de la tierra. Y el hijo que supuestamente engendran ambos como el Mesías que venía al mundo para rescatar a las personas o para suplantar a ese padre como Dios solar. Esa era la mentalidad de ellos. Tenemos muchos detalles para contarles. Por ejemplo, a Semiramis, la esposa de Nimrod, se la representaba con una palomita. Bueno, hay muchos detalles. Era una virgen que había venido del cielo, etcétera. Muchos detalles sobre la ideología que ellos habían implantado. ¿Cuál es el tema? Cuando se desparrama la gente, que van con distintos lenguajes, que ya hablan distintas cosas y que se van algunos a zonas áridas, otros se van a zonas muy lluviosas, otros se van a la montaña con mucho frío, y así se desparraman por todo el mundo. Ellos llevan en sus mentes todo lo que había sucedido ahí. Llevan la historia del diluvio, llevan la historia de la creación, llevan la historia de Caín y Abel, llevan la historia de Nimrod, llevan el tipo de adoración que se hacía, y llevan también incluida el tipo de adoración que el Dios verdadero pedía. Llevan todo ese mejunje de cosas en sus cabezas y lo tienen que empezar a adaptar a los distintos lugares donde ellos van. Por esa razón nosotros alrededor del mundo encontramos tribus indígenas, gente aisladas que tienen costumbres que se asemejan a las costumbres bíblicas. Y por eso hay mucha gente también que incluso opinan de que en Sumeria, en Babilonia, nacen todas las religiones, porque todas las religiones tienen un componente que se parece, y la Biblia nos explica que es a causa de esto, de lo que ocurre en la Torre de Babel. Todos ellos tenían en su mente la ley de Dios,
aunque no la quisieran obedecer, pero las tenían en sus mentes. Y ese conocimiento se fue con todos ellos, incluidas las promesas, incluidas prácticas, incluida también la parte de pagana, incluido todo eso, y se fue adaptando. Cada uno fue contando la historia a medida que cómo la iba recordando a sus demás descendientes, y así se fue formando la pluralidad de culturas que tenemos hoy. Todas naciendo de una misma cultura, con una misma mitología y demás. Eso es lo que nos narra en la Torre de Babel. Por eso es tan importante a nuestro mundo hoy. Y es lo que habrá de marcar un suceso para lo que viene después en el día 3, con el éxodo, en la entrega de la ley en el monte Sinaí, y lo que habría de venir en el libro de los Hechos, en el día 4, con la venida de Cristo, allá con el Pentecostés. Por eso es tan importante. Y otro suceso que nos narra también que ocurre en este milenio es la maldición de Noé a su nieto Canaán. Cuando Noé llega, esto está narrado en el mismo libro de Génesis, que Noé planta una viña, se embriaga, se desnuda y dice que Cam va y ve a su padre y llama a sus hermanos, y los hermanos van de espalda y tapan a su padre para no ver su desnudez. Y Noé se ensaña con su nieto, Canaán, y él dice: maldito sea Canaán, siervo de siervos serás. Sea siervo de, dice Noé, sea bendecido por Dios Sem, y Canaán sea su siervo, y sea enaltecido por Dios Jafet, y habite en la hacienda de Sem, y sea Canaán su siervo. Así es como nos narra la maldición dada por Noé. ¿Por qué razón? Si ahí cuando dice su hijo, bueno, cuando dice la Biblia que Noé vio lo que su hijo menor había hecho, la palabra que usa para hijo es la palabra ben. En hebreo la palabra ben con B larga significa tanto hijo como nieto como descendiente. Se refiere a todo lo que desciende de su linaje, de su misma genética, digamos. A todo eso se refiere la palabra ben. Entonces, la palabra ben allí podría haberse referido tanto a Cam como a Canaán, pero sabemos que se refiere a Canaán por el simple hecho de que después él culpa a Canaán. Entonces, era lo que había hecho Canaán, su nieto, el hijo, su nieto que era como un hijo, pero el más joven, el más pequeño. Él hizo algo, la Biblia no nos explica qué, hay muchos que debaten sobre el qué hizo, no importa, sabemos que hizo algo lo suficientemente grave como para recibir esta maldición. Y los antropólogos han concluido entre todos que los descendientes de Jafet son todos los europeos y la parte de Asia, como por ejemplo Rusia, Europa, toda esta zona. Esos son los descendientes principalmente de Jafet. Y se cumplió exactamente lo que dice Noé. Se ha engrandecido. Ellos fueron los que llevaron las conquistas a todas partes del mundo. Fueron principalmente ellos. Ellos fueron engrandecidos en riquezas, en conquistas, en muchas cosas delante de Dios. Y fueron exactamente también los que llevaron la esclavitud a todo el mundo, yendo a buscar los esclavos principalmente a África. De África, lo que concluyen la mayoría de los antropólogos es que la mayor cantidad de descendientes de Canaán son africanos. Entonces, justamente de Jafet, los descendientes de Jafet iban a África, buscaban los esclavos y los llevaban para todos lados del mundo. Y los semitas, aquel pueblo que se destaca por descender de Sem, son principalmente los que moran en Israel, Arabia, Jordania, todos estos pueblos que están en la parte de la Mesopotamia. Y estos pueblos se han destacado por dar abrigo, dar habitación a los descendientes de Jafet. ¿De qué forma? De la forma espiritual. Estos pueblos son donde surge el islamismo, el cristianismo, el judaísmo. Todas estas religiones surgen en los pueblos semitas. Y estos pueblos semitas brindan esas religiones al resto del mundo.
y también tienen como esclavos a esta gente africana, cumpliéndose así de forma literal la maldición que da Noé a estos hijos, de los cuales nos dice la Biblia, se pobló toda la tierra por ellos. Bien, entonces, ¿cómo podemos cerrar esto de el segundo milenio o el segundo día? En el segundo día entonces dijimos que teníamos la separación de ambas aguas, y una de esas aguas eran aquellos que obedecían a Dios, las aguas que van hacia el cielo, y las otras aguas, las que permanecen en la tierra, podríamos decir que son los que no obedecen a Dios. Esto podemos concluirlo por todo lo que dimos al inicio. Después explicamos de cómo se dio este proceso de esta división de aquellos que no obedecían a Dios de los que sí, por medio de esto del diluvio, ¿no es cierto? Donde tenemos esa separación, con el diluvio como punto de quiebre, aquellos que no obedecieron a Dios de aquellos que sí se obedecieron a Dios y se salvaron. Entonces tenemos esa división en ambos. Ahora, dijimos que eso era también un símbolo de lo que habría de suceder en un futuro. Y es porque Dios llama para que se divida, para que se separe de las aguas que permanecen después de la Torre de Babel, después de que la humanidad vuelve a estar en anarquía. Dios llama a alguien para formar una nación santa. Dios llama a Abraham, y Abraham nos da el pie para el día tercero, pero eso lo dejaremos para después. Entonces tenemos esto. El día 2 culmina con la separación de las aguas, llamando Dios a Abraham a formar una nación santa. Y eso estudiaremos en el día tercero. ¿Y qué tiene que ver esto con Dios? Para cerrar bien esta idea. Bien, en el día 1 dijimos que era la luz, se revelaba la luz y la luz era la Torá. Pero Juan capítulo 1 nos dice que la luz, que la Torá es Cristo, la Torá es Jesús. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que camina por mí no tropezará, ¿no es cierto? Eso habla de que Jesús es la luz, Jesús es la Torá de Dios, la ley de Dios. El día 2 nos habla de las aguas, aquellas aguas que generan vida. Jesús dijo, yo soy el que crean en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces el día 2 también habla de Jesús, también habla de su obra, también habla de lo que Él es, de su carácter. Y vamos por el día 3 y veremos cómo el día 3 nos identifica a Jesús también en ese periodo de tiempo. Bien, entonces para finalizar, hagamos una pequeña oración para que todo esto que hemos compartido, sé que es muy rápido, mucha información y tal vez no es tan detallada como me gustaría que sea, pero no queremos hacer un video tan extenso. Así que sea Dios acomodando todo esto en nuestra mente y dándonos la curiosidad necesaria para ir a investigar aún más. Padre Santo, Santo Rey de Reyes, te doy gracias, Padre mío, por cada uno de los que estén mirando estos videos, Señor mío, y te pido, Señor, que seas tú, Señor, aclarando todas estas ideas, Señor amado, en nuestras mentes. No permitas, te ruego, en el nombre de Yeshua, tu Hijo, no permitas que yo mienta, que yo hable algo que no está escrito en tu palabra, pero, Señor amado, entiendo y comprendo perfectamente que soy humano y me puedo equivocar. Por tanto, Señor amado, dales luz a cada uno de los que escuchan, Señor amado, y que ellos puedan corroborar todas estas palabras por medio de tu palabra, Señor amado, por medio de ti mismo, no aceptando mis opiniones, sino, Señor, aceptando lo que tú has establecido, Señor amado, para que, Señor, seamos esas aguas que lleven vida, Señor amado, en medio de un lugar de muerte, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Yeshua, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios los bendiga.